De la misma manera, también, hermanos, los invito a que me acompañen en oración y los invito a que me acompañen a orar con nuestros pastores para que el Señor siga guiándonos en todo momento y siga renovando sus fuerzas. Amén. Los invito a que cierren sus ojos y me acompañen en oración. Amado Dios, damos las gracias, Señor, por la vida de nuestros pastores, Señor. Gracias, Padre mío, porque sabemos que tú nos has dado unos pastores conforme a tu corazón, Señor, y te pedimos que seas tú bendiciendo sus vidas, bendice a sus hijos, Señor, que seas tú guiándolos en todo momento por medio de tu Santo Espíritu. Renueva sus fuerzas, Señor, porque sabemos que mientras estemos en este mundo, Señor, nos vamos a cansar, pero que seas tú, mi Señor, renovando las fuerzas de Dios, Señor. Que seas tú, mi Señor, guiándolos en todo momento, dándoles más de tu sabiduría, Señor, para que sigan llevando el alimento a tus ovejas, Señor. Que seas tú bendiciéndonos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora sí, hermanos, disponamos nuestro corazón para escuchar la palabra del Señor. Dios les bendiga y sean todos bienvenidos. Buenas tardes a todos, hermanos. ¿Cuántos están contentos? A ver, volteé a ver al hermano que está a su lado. A ver, vean a la hermana Giovanna. A ver, ¿está contenta, hermano? Ya que están sus tres mosquiteras otra vez juntas, y pues gracias a Dios porque se encuentran con nosotros cada uno de ustedes, pero gracias a Dios por la vida de Stacy y Ashley, que pues nos acompañan el día de hoy, que de alguna manera el Señor nos trajo conmigo. ¿Cuántos estuvieron orando por ellos? ¿Sí? Gracias, hermanos. Estamos iniciando una nueva serie, hermanos. ¿Cómo se llama? La publicamos desde la semana pasada. Ser como Jesús. ¿A cuántos, siendo sinceros, hermanos, nos hace falta ser como Jesús? A mí sí, hermano. Yo creo que a la mayoría nos hace falta ser como Jesús. Y el título de la enseñanza del día de hoy se llama Aprendiendo de la mansedumbre de Jesús. ¿Cuántos quieren aprender de la mansedumbre de Jesús, hermano? ¿Sí? Mira, hermano, acompáñame ahí antes de orar y ponernos en las manos del Señor. Acompáñame a Mateo, capítulo 11, verso número 28. Yo te lo voy a leer en Reina Valera 1960. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué? Que soy manso. Hermano, hay algo muy importante que nosotros tenemos que comprender. El propósito del Evangelio no es solamente salvarnos, sino, escucha, hermano, sino transformarnos para reflejar el carácter de Cristo, aprender de su mansedumbre y aplicarla a nuestra vida diaria, con nuestra familia, en la iglesia y donde quiera que nosotros nos conducimos. Es importante nosotros, hermano, saber que uno de los motivos principales por los cuales murió Cristo es para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Todos los que hemos leído Romanos 8:28, leímos todo el contexto de esa parte de ahí. Dice que las situaciones que aún nosotros vamos a pasar es para que cada vez más el carácter de Cristo sea reflejado en cada uno de nosotros. Vamos a orar, hermano, vamos a pedirle al Señor que nos hable en esta tarde, noche. Cierra tus ojos, hermano, y vamos a orar. Acompáñame. Señor mi Padre Celestial, te doy muchas gracias. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que disfrutó su corazón a venir a escuchar tu palabra. Te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, que seas tú hablando a través de mis labios, Señor. Ayúdame, Señor. Sigue derramando gracias, Señor. Sígueme enseñando, Señor, para poder enseñar, Padre. Y que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe en esta hora a la verdad. Reconocemos, entendemos y sabemos, Padre eterno, que tenemos que ser como tu Hijo Jesús. Manso, Señor. Y es ahí donde tú nos quieres enseñar en esta tarde, noche, Padre, para poder llevar a cabo
esta encomienda, esta tarea, Padre eterno, que cada uno de nosotros como cristianos tenemos. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos han leído Gálatas 5:22? Acompáñame a Gálatas 5:22. Es un texto muy importante para poder entender la enseñanza en general y toda la serie. Acompáñame a Gálatas 5:22 al 23. La palabra del Señor dice: mas el fruto del Espíritu. ¿Mas el qué? Mas el fruto del Espíritu. Primero que nada vamos a sentar una base, hermano. Para nosotros poder ser como Jesús, ¿quién necesita estar morando en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos ser como Jesús, hermanos, se nos va a hacer imposible y aparte se nos va a hacer una carga. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que da ese fruto en nosotros. Fíjate lo que dice ahí: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y ¿qué más? Mansedumbre. Hermano, si nosotros queremos ser como Jesús, si nosotros verdaderamente queremos una vida como la de Jesús, un carácter como el de Jesús, tenemos que entender algo: si el Espíritu Santo está morando en nosotros, bien podemos. Si no, tenemos que entrar, como lo vimos ya del tabernáculo, a la puerta, llegar al altar del sacrificio, estar en el lavacro y pasar posteriormente al lugar santo y entrar hasta el lugar santísimo, porque Cristo viene a morar en nosotros. Pero eso es a través de ¿qué? A través del Evangelio. Ahora, nosotros entendemos que la mayoría de nosotros, si no es que todos, ya hemos entrado, hermano, y estamos en Cristo. Si no, la palabra del Señor nos manda a que nos arrepintamos y que depositemos la fe en Cristo. Pero antes, hermano, de estudiar la mansedumbre, debemos entender una verdad fundamental que te la decía ahorita en la introducción. ¿Para qué nos salvó Dios? ¿Cuál fue el motivo por el cual nos salvó Dios? Alguien puede decir: Dios me salvó porque su amor fue más grande y lo demostró en la cruz. Alguien más puede decir: Dios me salvó porque quiere llevarme al cielo con Él. Y podemos poner muchos ejemplos por lo cual Dios nos salvó, y no es malo, hermano. Esa es una verdad. Dios nos salvó porque nos ama, Dios nos salvó porque quiere que estemos con Él. Pero hay una verdad aún mayor. El propósito de Dios era que al salvarnos fuéramos transformados. ¿Por qué? Porque estábamos en una vida pecaminosa, estábamos en la oscuridad, estábamos en tinieblas, y ahora lo que hizo en nosotros, o que está haciendo en nosotros, es una transformación, y ese se le llama proceso de santificación. Somos santos a través del sacrificio de Cristo, pero hay un proceso que nosotros no podemos brincarnos. Es esa transformación de la cual hablaba el apóstol Pablo. Acompáñame a Romanos capítulo 8, verso número 29. Fíjate bien, hermano, aquí nos va a quedar bastante claro uno de los motivos más grandes por los cuales el Señor nos salvó. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen, ¿para que qué? Fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Yo estaba viendo por ahí un video del pastor Chuy de las últimas predicaciones que dio en Cancún, y él ponía un ejemplo acerca de este texto de Romanos 8:29. Cuando habla la palabra de Dios acerca de conformes a la imagen, está hablando acerca del carácter. En la antigüedad, para hacer las monedas que llevaban el rostro del César, ellos utilizaban, vamos a llamarle así, un artefacto o maquinaria, no sé cómo le pueden llamar, la verdad se me fue ahorita el nombre, para poder hacer la imagen del César, replicarla en cada moneda. Entonces, lo que el Señor va a hacer en nosotros
es una transformación para que parezcamos cada vez más a Cristo. Yo te ponía un ejemplo el miércoles pasado y aún el domingo lo utilicé, donde aquella persona que está trabajando el oro, le preguntaron, ¿cuándo el oro alcanza su máxima pureza? Y él contestó, cuando mi rostro se ve reflejado en mí. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos viendo al apóstol Pablo, que dice que el propósito de Dios es transformarnos, pero a la imagen de ¿quién? A la imagen de Jesús. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que resaltar algo. Nosotros estamos siendo hechos conforme a la imagen de Jesús. Si nosotros vamos y buscamos esta palabra imagen, viene de una palabra griega que es simorfos. Pero fíjate, hermano, tiene algo muy interesante esta palabra. Significa conformado al mismo molde. ¿Conformado a qué? Al mismo molde. ¿Cuántos han utilizado moldes, hermano? Sobre todo las hermanas que de repente llegan a hacer gelatinas. Algunas que llegan a hacer alguna figurita como las que de repente hay en los parques para pintarlas, esas utilizan un molde. Por ejemplo, cuando yo he ido a Ichan, allá hacen muchos moldes para hacer alcancías, entre otras cosas, pero lo que ellos intentan hacer es hacer una copia exacta o una réplica exacta. Por eso utilizan ese mismo molde para replicar. Entonces, lo que la palabra de Dios significa en el original es que somos conformados al mismo molde. ¿Al molde de quién? Al molde de Cristo. Está hablando semejante en forma, ¿sí? También significa hecho parecido a, en este caso, a Cristo. La idea de todo esto, hermano, es que Dios nos está moldeando según el patrón de Cristo. El otro día escuchaba a este amigo que utilizaba esa palabra de patrón. Decía, me sé el patrón de tal pueblo. Los juegos antiguos tenían un patrón muy marcado, sobre todo por los años 80, 85. Si tú te grababas el patrón, era lo mismo que iba a ser el videojuego en cada episodio, era un patrón. O sea, estaba replicando lo mismo, de vez en vez. Y Dios lo que quiere hacer en nosotros es moldearnos al patrón de Cristo, no solo que nosotros tengamos una apariencia. ¿Sí? ¿Cuántos han visto a la imagen de Juan Miguelito? ¿Sí la han visto? Dice ahí está bien la mente que me viene la hermana. ¿Sí, hermano? Si tú te fijas ahí, lo que ponen es una apariencia piadosa, religiosa. Pero lo que el Señor quiere es algo más. Él quiere una transformación interna. Una transformación interna que pueda verse en lo externo. En pocas palabras, para no darte tanto, Dios quiere cambiar internamente tu corazón para poder moldear tu carácter. ¿El carácter de quién? De Cristo. Los pensamientos, las actitudes, las respuestas, las motivaciones, hermano. ¿Cómo es nuestro carácter? Ponte a pensar un poquito, ¿cómo es tu carácter? ¿Eres una persona mansa? ¿Eres una persona afable? La Biblia habla acerca de que las mujeres en aquellos tiempos, decía el apóstol Pablo, que se vestían muy despampanantemente, pero lo que el Señor en realidad veía más que peinados ostentosos era un carácter afable, un carácter donde ellas estaban reflejando a Cristo. Y lo que Dios quiere hacer es que nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras respuestas y nuestras motivaciones sean como las de Cristo, ¿no? Entonces, la meta del Evangelio no es solamente llegar al cielo, ¿no? Aunque es muy bueno, porque el Señor lo dice, ¿verdad? Que un cielo nuevo, una tierra nueva, pero no solamente es
llegar al cielo, sino parecernos cada día más a Cristo. ¿Qué es lo que más le da gloria a Dios, hermano? Es Cristo. ¿Quién es el único que pudo satisfacer la ira de Dios? Fue Cristo. Entonces, el Señor lo que quiere es que nosotros seamos conformados y transformados conforme a Cristo. Escucha, hermano, Romanos 12:2, para terminar de afirmar este punto. Fíjate, hermano, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. ¿Qué siglo, hermano? A este mundo, ¿no? No os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Sino qué? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está pidiendo? El Señor dice que Él es el que nos puede transformar, pero también nos dice que nosotros no debemos de conformarnos a este siglo, sino ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Hermano, la palabra transformados viene del griego metamorfo. Y cuando yo lo estaba checando, hermano, fíjate lo que encontré. Esta palabra metamorfo es donde se deriva la palabra metamorfosis, ¿sí? ¿Qué es la metamorfosis, hermano? Es un cambio interno que produce una transformación visible. Repito, ¿qué es la metamorfosis? Es un cambio interno que produce una transformación que es visible. ¿Eso en quién pasa? Eso pasa en los cristianos. Si antes eran personas que vivían en medio del alcohol, la mentira, la lascivia, etcétera, etcétera, después vino una transformación visible. Un ejemplo muy claro que nosotros podemos encontrar es una oruga. La oruga no mejora, hermano. O sea, no es de que haya una mejora en ello, hay una transformación total. Entonces, así Dios quiere transformar nuestro carácter. Por eso en Romanos 13:14 dice: sino vestidos del Señor Jesucristo. ¿Qué es vestidos, hermano? ¿Qué significa la palabra vestidos? Bien, hermano, vestirse del Señor Jesucristo es pensar como Cristo, es hablar como Cristo, es responder como Cristo. En pocas palabras, es tratar a las personas como Cristo mismo lo trató. Eso significa vestirse del Señor Jesucristo. A veces, hermanos, nosotros nos imaginamos que el ser cristiano es solamente congregar, aunque es muy bueno. A veces pensamos que es solamente cantar, saber doctrina y servir. Pero hay algo bien importante que el Señor te quiere enseñar en esta pregunta. La gente puede ver a Cristo en nosotros, ¿no? ¿Qué piensas? La gente verdaderamente puede ver a Cristo en nosotros. Un día estábamos por ahí platicando con mis hijos y a veces yo me frustraba mucho por causa de que quería que todo saliera a la perfección. Entonces, a través de esta enseñanza y algunas otras, me di cuenta que la frustración muchas veces no, o más bien te impide que tú puedas reflejar el carácter de Cristo. Platicando un día con ellos y en particular, uno de ellos me dijo: ¿sabes qué, papá? Tú lo que necesitas no es eso. Tú lo que necesitas es ser como Cristo.
Eso es lo que tú necesitas. Y entendí algo, hermano, yo te lo estoy diciendo para mí. De nada me sirve en algún momento dar una buena predicación si en casa no puedo reflejar verdaderamente quién es Cristo. Si en casa hay gritería, si reaccionamos con dureza o por impulso, si humillamos a nuestros hijos o si explotamos fácilmente. Pero esta misma pregunta te la quiero hacer a ti, hermano. Si tus hijos, si tus padres, si tus hermanos, si tus vecinos, si las personas que te rodean describieran tu carácter, verían a Jesús, ¿no? Verían verdaderamente a Jesús. Yo te he puesto un ejemplo que también lo sustraje del pastor Chuy. Te puse un ejemplo de cuando unas personas van hacia el aeropuerto y llega el momento en que está por ahí un puesto de fruta, no me recuerdo si son naranjas. Entonces ellos van muy a prisa y uno de ellos tumba la fruta o las naranjas. Uno sigue adelante sin importarle lo que había pasado, pero uno de ellos se regresa y le ayuda a recoger sus naranjas a esta persona que era invidente. Y algo que conmovió el corazón de este hombre es que esta mujer le dijo: ¿es usted Jesús? ¿Es usted Jesús? ¿Por qué le dijo eso, hermano? Porque estaba replicando el carácter de Cristo. Cuando nosotros hacemos lo que Cristo hacía, entonces la gente puede ver en nosotros a Jesús. Pero cuando nosotros hacemos lo contrario, las personas solamente pueden ver al hombre natural que nosotros somos en Cristo. Es por eso que uno de mis hijos un día me dijo: lo que te falta es ser como Jesús. ¿Y qué crees, hermano? Eso lo encontré en la Biblia, en el texto que te leí hace un rato. Jesús nos manda, hermano, a aprender de su carácter. Jesús nos manda a aprender de Él. Así como el apóstol Pablo también lo decía, Jesús en Mateo 11:28 dijo: venid a mí. ¿Qué dijo? Venid a mí, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer para aprender de Cristo? ¿Qué fue lo que pudo hacer o lo que tenía que hacer Marta cuando Jesús llegó a su casa? Venir a Él. ¿Pero qué estaba haciendo ella? Estaba turbada porque sentía tantas obligaciones. Pero el Señor dice: venid a mí. ¿Quién? Todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré ¿qué? Yo los haré descansar. ¿Cuántos nos turbamos fácilmente, amigos? ¿Cuántos nos cansamos fácilmente? Pero no estamos hablando solamente del cansancio físico, sino cuando tú estás completamente trabajado y cargado, que no puedes descansar, aunque te encuentres tú en tu king size, con tu soñare de colchón y tu almohada soñare, y no puedes descansar. ¿Por qué? Porque estás turbado. Pero fíjate lo que dice el Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended. ¿Qué es lo que el Señor quiere, hermano? Que aprendamos. ¿Pero de quién? De Él, que soy manso. Cuando yo revisaba esta parte de la Escritura, me ponía a meditar en algo. Jesús no les estaba diciendo: miren, aprendan de mis milagros. Miren, aprendan cómo hacer la multiplicación de los panes y de los peces. No les estaba diciendo eso. Miren, aprendan de mi poder. Miren, aprendan de mis señales. No, dijo: aprendan de mí. ¿Y qué estaba resaltando? La mansedumbre. Entonces, si te fijas que para el Señor es muy importante y nos manda a aprender de su carácter, más que aprender de nosotros, más que aprender de Él, más que aprender de nosotros, más que aprender de Él, más que aprender de nosotros, más que aprender de Él, más que aprender de nosotros, más que aprender de Él, más que aprender de nosotros, más que aprender de Él, más que aprender de nosotros, más que aprender de Él, más que aprender de nosotros, más que aprender de Él, más que aprender de nosotros, más que aprender de Él, más que aprender de nosotros, más que aprender de Él, más que aprender de nosotros, más que aprender de Él, más que aprender de nosotros, más que aprender de Él, más que aprender de nosotros, más que aprender de Él, más que aprender de nosotros, más que aprender de Él, más que aprender de nosotros, más que aprender de Él, más que aprender de nosotros, más que aprender de Él, más que aprender de nosotros, más que aprender de Él, más que aprender de nosotros, más que aprender de Él, más que aprender de nosotros, más que aprender de Él, más que aprender de nosotros, más que aprender de Él, más que aprender de nosotros,
de los milagros, el poder, las señales, ¿sí? El Señor, hermano, Él busca las cualidades en nuestro corazón, las cuales tenía Jesús. El carácter de Jesús reflejado en nosotros. Entonces entendemos en este punto, hermano, que lo más importante para nosotros es aprender de la mansedumbre de Jesús antes que cualquier otra cosa. Pero ¿qué significa mansedumbre? Fíjate, en la palabra griega viene del griego praus. Significa una persona que es gentil. ¿Cuántos somos gentiles? ¿Cuántos somos gentiles con las personas? Llegas tú a la combi, ves a las personas que están paradas y tú puedes darle espacio. ¿Eres gentil con ellas? ¿Eres amable con ellas? ¿Sí, hermano? O dices, pues que se vaya parado, ¿verdad? Jesús haría eso, hermano. Ahora, ¿cómo es nuestro carácter? La gentileza se ve. Somos apacibles. Cuando nosotros buscamos la mansedumbre, está describiendo a una persona que es gentil en su carácter, que tiene un carácter controlado. Apacible, en pocas palabras, habla de una fuerza disciplinada. Ahorita lo vas a entender un poquito más, hermano. Yo solamente estoy diciendo lo que dice en el original. Mas, sin embargo, hay personas que dicen, es que si yo me vuelvo una persona mansa, todos me van a ver como un débil, me van a ver como un cobarde, me van a ver como una persona muy pasiva, es más, me van a ver como una persona sin carácter. Y a veces nos imaginamos eso, hermano. Pero fíjate, cuando yo buscaba en el original, claramente me dijo algo. Cuando las personas utilizaban esta palabra praus, lo hacían para referirse a los caballos que eran utilizados para las guerras. Unos caballos musculosos, hermano, ¿sí? Unos caballos imponentes, unos caballos grandes. ¿Pero qué crees? Que eran domados. Ellos no habían perdido la fuerza, ahora seguían teniendo la misma fuerza para correr, para brincar, pero ahora estaban bajo el control de su amo. Entonces, en pocas palabras, la mansedumbre es estar bajo el control de Dios. No pierdes la fuerza, no pierdes la habilidad, sino simplemente estás bajo el control de Dios. ¿Por qué? Caso contrario, cuando una persona no es mansa, es muy explosiva. ¿Es muy qué? ¿Cuántos explosivos estamos aquí, hermano? ¿Sí hay explosivos? ¿Sí explotamos de la nada por todo y por nada? Porque nos vieron, porque no nos vieron, porque nos saludaron, porque no nos saludaron. Dios quiere que aprendamos a ser mansos. ¿Cuántos son de mecha corta? Que apenas le arrima un poquito el fuego y ya se está quemando, ¿verdad? Esto es contrario a la mansedumbre de una persona explosiva. No, es que yo tengo la razón. Una persona impulsiva. ¿Cuántos son impulsivos, hermano? ¿Cuántos hemos cometido tantos errores por causa de ser impulsivos? Por no esperar la dirección de parte de Dios, hacemos la cosa y no era así. ¿Por qué? Porque lo hicimos por impulso. Una persona impulsiva no está siendo mansa, no está bajo el control de Dios. O sea, me refiero, no está bajo el poder, el control de Dios. ¿Cuántos son agresivos? Yo estoy diciendo lo contrario a una persona mansa. ¿Cuántos son agresivos? ¿Cuántos de repente están por ahí viajando al
algún lugar, en el coche, en la motocicleta, les rebasa a alguien, y cuántos se quitan los lentes o les dices, allá te espero, o les pitan y empiezan a hacerles señas. ¿Cuántos lo hacemos? ¿Sí lo hacemos o no? ¿O somos mansos? ¿Cuántos somos dominantes? ¿Cuántos queremos dominar? Yo estaba, algunos de ustedes cuando leen la parte cuando es la caída de Adán y Eva, que habla acerca del señorearse, si usted lo lee bien y busque en el original todas esas palabras, habla de una guerra entre el hombre y la mujer por causa de dominar. El hombre va a querer dominar a la mujer y la mujer va a querer dominar a la mujer. Pero si hay mansedumbre, hermano, esto cambia totalmente. Entonces, ¿cuántos queremos ser dominantes? En nuestra casa, con nuestros hijos, en nuestro trabajo. No estoy diciendo que tú ejerzas tu trabajo cuando el Señor te pone en un puesto, pero ¿cuántos quieren dominar? ¿Cuántos quieren ser como ese caballo imponente, pero que está bajo el control del Señor? Yo de repente veía como en Naranja, para poderlos avanzar, les daban ahí algunas vueltitas, después los enseñaban para poderlos montar. No perdían sus fuerzas, ¿no? Pero ahora eran guiados por su amo. En este caso, nosotros conocemos que ellos tenían un frenito, ¿verdad?, con el cual iban guiándolos. Pero una persona más, hermano, puede ser firme. ¿Sí o no? ¿Qué fue lo que pasó cuando Jesús vio que en el templo estaban haciendo un mercado en vez de que fuera una casa de oración, como decía él? Él fue firme. ¿Sí? No esa ausencia de carácter, el ser manso. En pocas palabras, para que lo entiendas, la mansedumbre es el carácter rendido conforme al Espíritu Santo nos guía. ¿Cuántos, por causa de la falta de mansedumbre, inclusive se han llegado a enfermar? Cuando yo estaba leyendo todo esto y estaba investigando, veía que las personas llegan a enfermarse de estrés, de ansiedad, de presión alta, insomnio y agotamiento emocional, y muchas veces como resultado vienen también las caídas. ¿Por qué? Por ser explosivas, por querer ser dominantes, agresivas, impulsivas y reactivas. ¿Cuándo nos han preguntado cuando se enojan así, no me la vida de diabetes, porque ya está medio sed? ¿Nos han preguntado eso? Esto afecta a la salud, hermano. Espiritualmente también hay muchas cosas, pero fíjate, Proverbios 14:30 dice: el corazón apacible es vida de la carne. Escucha, hermano, aquí está la medicina para muchos males, según la Biblia. Un corazón apacible es vida de la carne. Escucha, mas la envidia es carcoma ¿de qué? De los huesos. ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo afecta una persona que no es mansa, que es iracunda? Va a padecer de trastorno de ansiedad, depresión alta, de insomnio, y va a estar agotado emocionalmente. Una persona iracunda, escucha, hermano, vive en guerra interna todos los días, y externamente lo llega a manifestar, y aún muchas veces a destruir a su propia familia. Fíjate, Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira. Hermanos, siendo sincero, ¿cuántos provocamos a ir a nuestros hijos? ¿Cuántos provocamos a ir a nuestros hijos? Fíjate lo que dice: la blanda respuesta quita la ira,
Pero por ejemplo, un hijo pequeño rompe algo, si no está la mansedumbre, ¿qué hacemos? Siempre haces todo mal, todas las cosas las haces mal. Ahí es cuando hay ira, ¿verdad? Pero una persona mansa, ¿qué hace? No te preocupes, a todos nos puede llegar a pasar, o a todos nos ha pasado, ¿no? Pero cuando nos pasa, hasta escondemos la evidencia, ¿verdad? Porque pensamos en algún momento que solamente las demás personas se equivocan. Entonces una persona mansa, hermano, va a tratar de resolver la situación, no tratar de provocar a ira a las demás personas. ¿Por qué, hermano? Escucha, porque una sola reacción cambia, vamos a llamarla así, la atmósfera familiar. Aún en la iglesia, cuando hay personas o vemos personas en algún momento que nos airamos, el Señor dice que puede haber una división dentro de la misma iglesia. Según el Timoteo 24 dice, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino que amable para con todos. ¿De qué está hablando? Que si no hay mansedumbre, va a haber pleitos, y todos estos pleitos vienen del orgullo y va a causar división y ofensas constantes. ¿Cuántos de ustedes han visto a Jesús en acción, siendo una persona mansa? No vamos a leer todos los textos, pero ¿cuántos saben que Jesús se presentó delante de Pilatos? Ellos acusaron a Jesús, se pusieron de acuerdo, no encontraron de qué acusarlo con verdad, compraron y pagaron a hombres que se levantaran para decir una mentira y lo terminaron llevando delante de Pilato. ¿Y qué hizo Jesús, hermano? ¿Qué hizo Jesús? Escucha, para entender todo el panorama. Estaba siendo acusado falsamente. A ver, hermanos, pónganse a pensar, ¿cuántos han sido acusados falsamente? ¿Cuántos han sido humillados delante de otros? ¿Cuántos han sido injustamente juzgados? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos pasado por una escena similar, pero la pregunta es, ¿qué hemos hecho nosotros en ese momento? ¿Cómo hemos contestado o cómo ha sido nuestro carácter? Escucha, hermano, lo que Jesús hizo. Estaba siendo acusado falsamente, había sido humillado, abofeteado, golpeado y justamente juzgado. Mateo 27:13 dice, te voy a leer solo la parte que corresponde, dice, entonces Pilato le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús, escucha, hermano, no respondió ni una qué, ni una palabra. Hermano, ¿qué pasaría si tú estuvieras en el lugar de Jesús? ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? ¿Cuántos hemos escuchado de alguien más cosas falsas que testifican contra nosotros? En la mañana yo en el grupo estoy de ahí con mi familia. Como mi familia anda medios en la playa, y les dije que a qué horas llegaban, ¿sí? Y que cómo les había ido con el simulacro del circo del día de hoy, porque pues obviamente estaban en el hotel y que a lo mejor se asustaban. Entonces uno de mis familiares contesta y dice, en el simulacro de hacer ver que
que nosotros a veces como cristianos tratamos de simular que somos buenas personas. Y estaba empezando a redactar ya mi contestación, pero dije, no, esto ya lo voy a enseñar al Señor. Y dice que nosotros, si verdaderamente queremos aprender de Jesús, tenemos que hacer lo que Él dice, y la palabra Él dice que no respondió ni una palabra. ¿Qué hacemos nosotros, hermano? Dice ahí, pero Jesús no respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba. ¿Qué? Se maravillaba. ¿Por qué, hermano? Escucha, porque el mismo gobernador sabía que Jesús era inocente y que lo habían acusado falsamente, que lo habían humillado injustamente, pero él, por cuidar su reputación, accedió a hacer aquello que le habían pedido. Pero ¿qué crees, hermano? Jesús no gritó, y tenía la razón. Jesús no gritó y había sido humillado, acusado falsamente y humillado, ¿sí? Jesús no perdió el control, no reaccionó impulsivamente. En pocas palabras, hermano, escucha lo que podemos extraer de Jesús y que nos enseña el día de hoy, que cuando nosotros somos mansos, vamos a saber cuándo callar y cuándo hablar sabiamente. ¿Por qué? Porque no todas las falsas acusaciones merecen respuesta. Te voy a decir algo, hermano. Ahorita las redes sociales son peleas campales entre cristianos, y yo tengo la razón, que tú tienes la razón, que te voy a hacer un video, que te voy a hacer otro, entre dimes y diretes. Pero Jesús no nos mostró eso, hermano. Preferible que a nosotros nos acusen falsamente, pero que no se trata. La palabra irreprensible no significa que nosotros no vamos a ser acusados, pero sí que vamos a ser acusados falsamente, pero que no van a tener nada que nos pueda hacer ver que somos culpables, ¿sí? Algo, cuando nosotros nos queremos defender, hermano, de todo, debemos de preguntarnos algo. ¿Estoy tratando de defender una verdad o estoy tratando de defender mi ego? ¿Qué es lo que defendemos, hermano? ¿Una verdad o queremos hacer ver que yo estoy bien y que la otra persona está mal? ¿Qué queremos defender? Otro pasaje que nosotros vemos, hermano, lo voy a resumir así de rápido. Jesús está en el encuentro con una mujer, o más bien con una mujer que fue encontrada en el mismo acto de adulterio. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú si encontraras a una persona en la calle haciendo eso? ¿La juzgarías? ¿La tratarías mal? Ahora vámonos más directos. ¿Qué si pasara con tus hijos? ¿Qué harías? ¿Cómo tratarías ese caso? Escucha cómo lo hizo Jesús, hermano. Juan 8:10. Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y qué. Y no te preocupes. Yo siento que esto pasa a veces más con los pastores, ¿no? Con nosotros. Que queremos de alguna manera ser, o más bien no somos mansos en cuanto a todo eso. No hay compasión, aunque hay verdad. Pero ¿qué crees que hizo Jesús? Jesús tuvo compasión.
habló con verdad, pero él quería una restauración. No aprobó el pecado, pero tampoco destruyó a la persona. Por eso la pregunta es, ¿qué harías tú, hermano? Dice uno de los pastores de casa de oración que en algún momento, cuando su hija cayó en fornicación, fue con el pastor y dijo, ¿sabe qué? Pues yo no puedo estar al frente de la iglesia porque mi hija cayó en pecado. Y pues voy a dejar el pastorado. Le dijo, no. Como pastor, aplica la disciplina, pero como padre, tienes que tener compasión por tu hija, hablándole con verdad, porque lo que necesita ella es ser restaurada. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros pasemos eso, porque algún día puede alguien pasar por todo eso, debemos entender cómo Jesús corregía con mansedumbre, sin humillar, y hermano, nos hace falta tanto. Vemos algo que nuestros hijos hacen, o que nuestros hijos hacían, o que alguien más hace, y no hay mansedumbre, hermano. Humillamos, queremos humillar a las personas. Nosotros a veces tratamos de corregir, supuestamente, pero terminamos descargando nuestra ira por frustración, y eso no es formal. Eso no va a formar a nadie. Por eso tú tienes que preguntarte, cuando corrijo, ¿restauro o lastimo? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Corrijo, restauro o lastimo? Es que estás negando que eres cristiano. Fíjate, hermano, este caso también tú lo conoces. Llega un momento en el cual Pedro le dice, Señor, aunque yo tenga que morir contigo, yo nunca te negaré. Y dijo, Pedrito, ¿va a cantar el gallo? Y tú no vas a cantar. Antes de que cante el gallo, vas a cantar 3 veces. 3 veces me vas a negar, Pedrito. No, Señor, yo nunca te negaré. ¿Cuántos nos hemos ofendido por personas que hacen una promesa para con nosotros y nuestra ira se levanta más allá por lo que nos dijeron, y terminamos tratando de destruir a la persona o a nuestros propios hijos? Pero fíjate, hermano, Pedro había fallado gravemente. Piensa, gravemente. Jesús bien pudo haberlo avergonzado, bien pudo haberle dicho enfrente de los dos, Pedrito, no tienes palabra. Pero ¿qué crees? Juan 21:15, aquí donde vemos la mansedumbre de Jesús, cuando le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y en unas traducciones dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y le vuelvo a preguntar, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le vuelvo a preguntar una tercera vez, Señor, tú sabes todas las cosas. ¿Qué es lo que nosotros hacemos, hermano? Fíjate, la mansedumbre corrige con un propósito redentor, con el propósito de la redención. No busca de alguna manera solamente humillar a las personas, sino claramente la palabra de Dios habla que cuando alguien cae, tiene que ser corregido con el espíritu ¿qué? Yo le estoy diciendo, hermano, que no nos duela cuando pecan nuestros hijos, cuando pecan las personas de la iglesia, pero si está la mansedumbre, vamos a hablar con amor y con verdad.
¿Quieres otro ejemplo de Jesús acerca de la mansedumbre? Acompáñame a Lucas, capítulo 23, verso 34. Lucas, capítulo 23, 34. Estamos viendo a Jesús en la cruz, ¿sí? A las personas de la multitud gritando antes y durante la crucifixión de Cristo, viendo cómo los mismos soldados se burlaban de Jesús al repartirse sus vestiduras. Había sido golpeado, había sido humillado, había sido traicionado y aún había sido exhibido desnudo. Aún sus partes nobles, según lo que la Escritura dice, estaban al descubierto. Pero ¿qué crees, hermano? ¿Qué crees? Yo estaba viendo por ahí una noticia creo que fue, si no me equivoco, en Chiapas, donde la iglesia tradicional empezó a perseguir a los cristianos, hermano. Les quemaron casas, les quemaron la congregación en la cual ellos estaban. A los pastores, hace poquito, hace unos días, los exhibieron desnudos ahí en la población. ¿Qué harías tú, hermano? Yo me voy. Pero fíjate lo que hizo Jesús. Lucas 23, 34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermano, escucha bien. La mansedumbre más alta no es ausencia de dolor. Es no permitir que el dolor produzca una violencia interna que después en lo externo se ha manifestado. Jesús bien pudo bajar de esa cruz. Jesús bien pudo acabar con aquellos que lo estaban crucificando, pero decidió perdonarlos. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Guardamos enojo contra aquellos que de repente nos fallan? ¿Qué hacemos nosotros? Ahora, hermanos, ¿cómo es que nosotros podemos poner en práctica la mansedumbre en nuestras vidas? Santiago 1:19. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Todo hombre sea pronto ¿para qué? Para oír, tardo para hablar y tardo ¿para qué? ¿Qué tengo que hacer yo, hermano? Me pasó algún suceso y ¿qué tengo que hacer yo? Alguien que me hizo que me molestara, ¿qué tengo que hacer yo? Según lo que dice Santiago, callar. ¿Sí? Tardo para hablar, tardo para irarse. Es como que si te dijeran, ¿sabes qué? Cuando pasas por una situación así, tienes que hacer una pausa antes de reaccionar. ¿Cuántos veían ese comercial que decía cuántas salidas, hermano? ¿Por qué? Porque era un espacio donde tú callabas, donde respirabas, donde le pedías al Señor que te ayudara, ¿sí? Y en ese momento es ahí donde tú te preguntas, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Entonces, hermano, para poner en práctica la mansedumbre tenemos que aprender a pausar antes de reaccionar cuando nos sentimos agraviados. Y número 2, identificar detonantes. Escuche, hermano, fíjate, ¿qué activa mi dureza? ¿Qué es lo que activa mi dureza? Escucha, el orgullo. El orgullo porque me siento herido y decimos, ¿cómo se atreve si yo soy el pastor? ¿Cómo se atreve si yo soy el padre de familia? ¿Cómo se atreve si yo soy la madre? ¿Cómo se atreve si yo he cursado 3, 4 institutos? ¿Cómo se atreve a
cuando nos sentimos heridos, cuando nuestro orgullo es herido, cuando decimos, ¿cómo se atreven? No me respetan. ¿Sí, hermano? ¿A cuánto nos llega a pasar eso en casa? ¿Por qué tengo que hacer las cosas? Porque yo soy tu padre, porque yo soy tu madre. Esa no es la respuesta correcta. Más bien ahí lo que está haciendo es que nuestro orgullo está siendo herido y empezamos a preguntarnos. Y es ahí donde eso es un detonante que al final de cuentas termina sacando nuestra ira y nuestra mansedumbre huye por su vida. ¿Sabes qué otra cosa puede detonar todo eso? La necesidad de control. ¿Cuántos somos esas personas que queremos controlarlo todo? Que se haga así, que se haga así, que se haga así y no te salgas de ahí. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está. Todo se debe hacer como yo digo. Todo como yo digo. Y hermano, esto es importante entenderlo porque son detonantes cuando nosotros queremos tener el control de todo y nuestro pensamiento está. Todo debe de hacerse como yo digo. ¿Qué otro detonante puede haber? Cansancio emocional. Para una persona que ve a un niño que tira un vaso que se quebra, no siempre es, ahora sí que porque quiere tener el control o porque hirieron su orgullo, sino porque explotaste, porque ya venías cansado, porque ya venías frustrado, porque ya venías preocupado. Hermano, yo en este punto, cuando yo lo leía, yo digo, sí es cierto, Señor. Yo en alguna ocasión no he sido manso cuando vengo cansado, cuando vengo frustrado, cuando vengo preocupado. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, nos preocupamos, nos cansamos y nos terminamos frustrando? Y eso puede ser un detonante para una persona que llegue a la ira. Iras no tratadas cuando así me criaron, solo así entienden, pero ya son nuevas criaturas, ¿verdad? O aquella persona que es perfeccionista, que no tolera ningún error en su casa, en la iglesia, donde trabaja, y hay una frustración constante. Cuando el Señor nos dice que nuestra palabra siempre sea con gracia. La pregunta es, ¿por qué me obedecen mis hijos? ¿Por amor? ¿Porque les muestro la mansedumbre de Jesús? ¿O por miedo? Porque les muestro la realidad. Hasta ahí vamos a dejar, hermanos, lo que ya son las 8:11. Pero, ¿cuántos hijos quisieran nos hace falta ser beneficiosos? Hoy, hermano, el Señor nos mostró que la mansedumbre no es debilidad, no es ausencia de autoridad. No creas que porque tú te diriges con tus hijos con amor, no creas que porque tú te diriges con tus hijos con mansedumbre, tú vas a perder la autoridad. No creas que tú vas a ser pisoteado por eso. Cuando nosotros vemos la mansedumbre, es el poder bajo el control de Dios. Jesús, hermano, ¿me puedes ver? Guardó silencio ante Pilato, a pesar de que él tenía la razón en todo.
Pero ¿qué hacemos nosotros, hermano? ¿Qué hacemos con nuestros hijos? ¿Qué hacemos con las personas en el trabajo? ¿Qué hacemos con aquellos que nos rodean? ¿Qué hacemos nosotros, hermano? ¿Cómo contestamos? Jesús mostró gracia y mansedumbre delante de los pecadores. Y aunque claramente le habló a esta mujer de su pecado, la restauró con mansedumbre, al igual que con Pedro, cuando negó a Jesús. Jesús, estando aún en su lecho de muerte, perdonó, estando en la cruz, diciendo: perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Y por eso el Señor quiere que seamos formados conforme a su imagen. Y es ahí donde nosotros debemos decir: Señor, enséñanos, ayúdanos, Padre, porque si nosotros estamos en Cristo, la mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. La mansedumbre no se fabrica, la mansedumbre se cultiva. Y por eso entendemos que no fuimos llamados solamente a creer en Jesús, sino a parecernos en Él. Vamos a orar, hermano. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a dar gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, porque hoy entendemos, Padre, que uno de los propósitos principales no era solamente ir al cielo, ser salvos, aunque en un inicio tuvimos que ser salvos para que el Espíritu Santo reposara sobre nosotros. Ahora quieres que nosotros aprendamos a ser más como Jesús, Padre. Ayúdanos. Queremos que nuestro carácter sea moldeado, que nuestro carácter, Padre eterno, refleje cada vez más a tu Hijo Jesús. Muchas veces nos hemos equivocado, Padre. Hemos hecho todo lo contrario, y más cuando nuestro orgullo ha sido, entre comillas, lastimado. Más cuando nosotros decimos tener la razón, nos exaltamos, nos exasperamos, pero tú claramente nos dijiste: aprended de mí, yo soy manso y humilde de corazón. Padre eterno, la mansedumbre controla. Es como aquel caballo fuerte, pero que al ser tomado por su Señor, sigue manteniendo esa misma fuerza. Pero ahora es guiado, porque tú quieres hombres y mujeres mansas, gentiles, con un espíritu afable, controlado, apacible. No significa que vayan a ser débiles, cobardes o pasivos, sino que van a estar bajo el control tuyo, Señor. Ayúdanos, Padre eterno. Ayúdanos a entender que aún puede afectar nuestra propia salud. Ayúdanos a entender que aún podemos destruir a nuestra propia familia. Tú nos pides que nuestra respuesta sea blanda para que quite la ira, no una palabra áspera que suba el furor. No contestar y decir: siempre haces todas las cosas mal, no eres nadie, no vas a hacer nada
lastimado a nuestros propios hijos y ellos han guardado en su corazón pensando que el carácter de Cristo es igual al de nosotros, y eso es una equivocación. Por eso ellos muchas de las veces han pensado en su corazón alejarse, porque en su corazón se preguntan: ¿de qué me sirve? Y si tú llevas años yendo a la iglesia y sigues siendo el mismo, sigues siendo la misma persona, me hablas de un Jesús que ama, de un Jesús que restaura, de un Jesús que dio todo por mí, pero cada vez que puedes, me humillas, me has dicho barroso, caliento, bueno para nada, no sirves para nada, eres un inútil. Eso no refleja el carácter de Cristo. Eso habla de que no estamos siendo mansos si verdaderamente nosotros hemos nacido de nuevo. Un fruto del Espíritu Santo es la mansedumbre. El Señor se presentó con muchos cargos actuados, pagados, pero Él decidió no decir ninguna sola palabra, aunque Pilato le decía: no escuchas lo que están diciendo de ti, no escuchas. En su corazón de Pilato él sabía que Jesús no era culpable, pero Jesús en su corazón no se dejó llevar por aquello que decían de él. Él sabía cuál era su identidad, sabía que era el Hijo de Dios y conocía cuál era el camino hacia la cruz. No fue airado a la cruz, a pesar de ser acusado falsamente y humillado. No gritó, no perdió el control, no se defendió. Cuando vio a la mujer adúltera, con todo lo que sabía de la Biblia, bien la pudo destruir y le pudo decir directamente: tú nunca vas a cambiar. Eres una mujer que no sirve, pero el Señor no es como nosotros. Dijo: mujer, todos los que gritaban con ira que yo te matara o que te matáramos a pelear, se han ido, ni yo te condeno. Vete y no peques más, aléjate de tu vida pecaminosa. El apóstol Pedro tenía todo el corazón dispuesto para hacer la voluntad de Dios. En el amor le dijo Jesús: Señor, no me importa si tengo que morir contigo, no me importa si tengo que ir a la cruz contigo, pero yo nunca te voy a negar. El Señor lo miró con compasión y le dijo: Pedro, antes de que caiga el cante, tú me habrás negado 3 veces. Señor, yo nunca te negaré. Dice que en el momento en el cual el gallo cantaba, Jesús estaba mirando el corazón de Pedro, y Pedro en su corazón decía: Señor, este ya me lo había dicho tú. Señor, perdona. Jesús: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, tienes una tarea que tienes que ejercer. Fallaste gravemente.
ve con los demás y después volveremos a vernos. Tú llevarás el Evangelio por muchas partes. Dios, hermanos, de corazón. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Señor, necesitamos conocer, necesitamos ser como tú, Padre eterno. Trabaja en nuestros corazones, Padre. Quita todo aquello que nos